corresponde a la segunda clase del módulo 2, denominado Fundación de Maquinaria Vibratoria, de la asignatura Estructura 5. En el mismo vamos a tratar la resolución analítica del problema dinámico de vibraciones inducidas por una maquinaria tal como una turbina, un generador o un motor. Acciones que se caracterizaban de la manera en que vimos en las clases anteriores. La resolución analítica del problema se plantea generalmente cuando el mismo se puede simplificar y analizar como si fuese un bloque rígido, el cual presenta, en el caso de un problema bidimensional, solamente 3 grados de libertad dinámica, correspondientes a 2 desplazamientos, delta x y delta y, y a un giro, θ z. Es decir, tendríamos un desplazamiento en dirección x, un desplazamiento en dirección y un giro en torno al otro eje. Cuando el problema se plantea en términos tridimensionales, entonces aparecen 6 grados de libertad del bloque rígido en el espacio, representados por 3 desplazamientos y 3 giros. En los 3 ejes principales del sistema de coordenadas tendremos 3 desplazamientos en x, en y y en z, y 3 giros que pueden representarse por los vectores giros en torno al eje x, en torno al eje y y en torno al eje z. Para encarar la resolución analítica, vamos a suponer que los modos de vibración de estos sistemas se encuentran desacoplados. En lo sucesivo, estudiaremos el problema correspondiente al plano, es decir, de 2 dimensiones, bidimensional, en el cual teníamos, como dijimos anteriormente, 2 desplazamientos y un giro, 3 grados de libertad dinámica. Y vamos a asumir, entonces, para esta resolución analítica, que los 3 modos de vibración de este sistema de 3 grados de libertad se encuentran desacoplados. Es decir, que el que podemos llamar el primer modo de vibración, el primer autovector, corresponde a un desplazamiento puro en la dirección x, el segundo autovector a un desplazamiento puro en la dirección y el tercer autovector a una rotación pura en torno al tercer eje. De manera tal que la matriz de los autovectores φ, en la cual se disponen en columnas los 3 autovectores anteriores, es una matriz diagonal con valores en la diagonal 1, 1, 1 y 0 el resto de los términos. En lo que hace a la matriz rigidez, en un sistema de bloque rígido como el que venimos estudiando, recordemos de una figura anterior que vamos a tener un grado de libertad como desplazamiento en la dirección del eje x, el cual estará asociado a una rigidez constante de resorte que vamos a llamar K sub x. El otro desplazamiento en la dirección y, delta y, estará asociado con una rigidez K sub y, y el giro en torno al tercer eje, que en este caso sería θ sub z, deberá estar asociado con una rigidez K sub θ o K sub θ z. La rigidez lineal o las rigideces lineales K sub x y K sub y tendrán unidades de fuerza por unidad de longitud, es decir, la fuerza que se genera en el resorte o en el sistema cuando se impone un desplazamiento unitario en el sentido del grado de libertad. Para el caso de K sub θ, sus unidades serán de momento por unidad de giro, es decir, fuerza por distancia dividido radián en términos generales, que significa el momento que se genera al imponer un giro θ z unitario. Por encontrarse los grados de libertad desacoplados o por haber asumido que los grados de libertad están desacoplados, es decir, que un desplazamiento en uno de los grados de libertad no genera respuesta en términos elásticos en los otros, entonces la matriz rigidez K
va a estar dada por una disposición matricial diagonal con términos k sub x, k sub y y k sub tita z, y 0 en el resto de los términos. Al ser diagonal la matriz rigidez, esto tiene como consecuencia inmediata que el producto de phi traspuesta por k por phi es exactamente la misma matriz K que teníamos anteriormente, por la simplificación de que los tres autovectores están desacoplados entre sí. La matriz de masa de este sistema, que representa las características inerciales del sistema, también va a ser una matriz diagonal y va a tener en las dos primeras posiciones de la diagonal la masa del elemento que está sometido a vibraciones, y en el tercero un momento de inercia asociado con la inercia que se enfrenta a la posibilidad de una rotación. Igualmente, por las características de los autovectores, que tienen valores 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1, el producto de phi traspuesta por m por phi va a dar exactamente la misma matriz de masa que vimos anteriormente. Las características inerciales en términos de masa son bien conocidas. La inercia rotacional se ha visto o se ha estudiado en los cursos de física, evidentemente. Como dijimos, representa la oposición del cuerpo a imponerle una aceleración angular. Por lo tanto, desde el punto de vista geométrico, ese momento de inercia debe calcularse en función de las características geométricas y de la densidad del material o de la masa total del sistema. En general, para diferentes cuerpos, ya sea una barra esbelta, una placa plana o directamente un prisma rectangular, o mejor dicho un paralelepípedo como este que vemos aquí, los momentos de inercia se encuentran en las expresiones resumidas en la columna de la derecha. Nosotros en general en este curso lo que vamos a analizar son fundaciones de tipo paralelepipédicas y por lo tanto vamos a utilizar estas expresiones que tenemos aquí para obtener los momentos de inercia. Si vamos a analizar el problema de rotación en dos dimensiones, podemos echar mano de este caso y analizar la inercia respecto a el eje X, que sería este momento de inercia, y ese es el que correspondería en la figura que vimos en la diapositiva anterior. Debido al hecho de que todas las matrices, la matriz masa, la matriz rigidez y el producto de phi traspuesta por k por phi y phi traspuesta por m por phi son en realidad la misma matriz rigidez K y la misma matriz de masa M, cuando tenemos que obtener las frecuencias propias, es decir, los autovalores del problema de autovalores y autovectores que debemos resolver para encontrar las frecuencias propias, esta expresión, conocida que repasamos en la clase anterior, deriva de manera simple en que la frecuencia de oscilación para el grado de libertad delta x es directamente k sub x dividido m, la frecuencia circular de oscilación al cuadrado en la dirección y es directamente k sub i dividido m, y para el tercer grado de libertad desacoplado, que era el giro tita z, la frecuencia o el autovalor, que es la frecuencia al cuadrado, es directamente la rigidez k tita z dividido el momento de inercia que vimos anteriormente cómo calcular. Eso es así, como dijimos, debido al hecho de que los modos se encuentran, o estamos asumiendo que los modos se encuentran totalmente desacoplados. Para evaluar las constantes de resorte Kx, Ki y K tita z,
debido a que las fundaciones normalmente se encuentran apoyadas en suelos, es necesario echar mano a los parámetros geotécnicos del suelo de fundación. Esto puede hacerse tanto para fundaciones superficiales como profundas, y se encuentra que tanto las rigideces como el amortiguamiento, y este es un parámetro importante en la fundación de maquinaria vibratoria, se relacionan con los parámetros del suelo de fundación. Es importante destacar que en este caso el amortiguamiento, que anteriormente, por ejemplo, en el caso de acción sísmica lo habíamos relacionado principalmente con el material de la estructura, ahora se va a originar principalmente en lo que se denomina amortiguamiento geométrico, el cual se va a sumar al amortiguamiento material, pero se va a encontrar que el amortiguamiento geométrico, que de manera simplificada está describiendo o representando la transferencia de energía del bloque al suelo, que irradia esa energía a través del suelo fuera del bloque de fundación, ese amortiguamiento geométrico es de mayor cuantía o de mucho mayor importancia que el amortiguamiento material. En cuanto a los parámetros de suelo, o sea, cuál es el parámetro de suelo que mejor representa o que va a permitir obtener tanto la rigidez como el amortiguamiento del sistema de fundación, es muy importante tener en cuenta que en el caso de estas acciones vibratorias, los niveles de deformaciones del suelo van a ser realmente muy bajos. Entonces, todos los parámetros de rigidez que usualmente se utilizan para fundaciones tipo bases o fundaciones profundas como pilotes para estimar el asentamiento de una base o el asentamiento o el desplazamiento lateral de un pilote, que se miden en el orden de varios milímetros o hasta centímetros, esos parámetros en general no son aplicables para este tipo de problema de vibraciones, porque corresponden a deformaciones específicas de mucho mayor valor. Aquí estamos hablando básicamente de los valores tangentes iniciales de, por ejemplo, la rigidez de corte G, es decir, lo que se llama la tangente inicial del diagrama. Valores que normalmente no se pueden determinar adecuadamente con un ensayo triaxial, porque en los ensayos triaxiales se están induciendo deformaciones mucho mayores que eso. Entonces, para establecer los parámetros de rigidez que se usan para el problema de rigideces, normalmente se recurre a determinar la velocidad de onda de corte en el suelo a través de diferentes tipos de ensayo, como por ejemplo los ensayos Cross-Hole. Y entonces, con esa velocidad de onda de corte que está midiendo deformaciones muy pequeñas, porque es corresponde al pasaje de ondas a través del suelo, se puede, a través de la conocida correlación entre velocidad de onda de corte de la teoría de vibraciones, la densidad del suelo, se puede obtener el parámetro G de rigidez correspondiente a la tangente inicial del diagrama de tensiones tangenciales y distorsiones gamma. Los parámetros de rigidez y amortiguamiento que representan al suelo se obtienen a partir de diferentes metodologías o teorías. Una de las más utilizadas y la que veremos en este curso es la de Richard y Lismer. Un método que está basado en la respuesta elástica de una base circular apoyado en un semiespacio infinito elástico con propiedades elásticas de módulo de cortante G y módulo de Poisson nu. Debemos tener en cuenta el hecho de que normalmente la geometría de nuestras fundaciones va a ser de tipo paralelepípedo. Entonces lo que tendremos es un bloque rígido de fundación en un sistema de coordenadas X, Y y Z con dimensiones B en la dirección del eje X, L en la dirección del eje Y y con un espesor en la dirección del eje Z, el cual a partir de esta geometría se realiza una conversión
con un radio equivalente para tener en cuenta de que la teoría sobre la cual se basa la determinación de los parámetros elásticos está desarrollada para una base circular. Sobre la base de lo anteriormente dicho, las rigideces traslacionales, es decir, para los desplazamientos en X y Z, y rotacionales, los giros en torno a esos mismos tres ejes, se determinan con estas expresiones que se muestran en la tabla. Como dijimos anteriormente, la geometría de los bloques de fundación en general corresponde a un paralelepípedo, cuando la teoría de Richard y Lismer está desarrollada en base a una placa circular. Entonces, la primera conversión que hay que hacer es obtener el radio equivalente en función de las dimensiones L y B del bloque de fundación, utilizando esta expresión que se ve aquí. Esa misma transformación sirve tanto en dirección X como en dirección Y, y luego para los casos en que se estudian los giros, la transformación es ligeramente diferente. Es importante señalar que las expresiones de Richard y Lismer dan un valor de resorte o de constante elástica para la dirección vertical y el mismo valor de resorte o constante elástica para las dos direcciones horizontales. Es decir, el K sub z está dado por esta expresión, en la cual, como se ve, participan el radio equivalente determinado anteriormente para hacer la equivalencia entre una fundación rectangular y la fundación circular sobre la que se basa la teoría, el módulo de cortante G y el módulo de Poisson. Las constantes horizontales, que serían K sub X y también K sub Y, también dependen de los mismos parámetros, con una expresión diferente, pero también dependen del módulo de Poisson, del módulo de cortante G y del radio equivalente. Para los tres giros aparecen constantes de resorte similares, siempre variando en función del módulo de cortante, el módulo de Poisson y los radios equivalentes según sea cada una de las direcciones. Los giros se denominan rocking, los que se producen alrededor del eje Y y del eje X, es decir, los dos giros cuyos vectores están en planos horizontales, y el twisting es el giro que se produce con un vector vertical, es decir, perpendicular al plano de apoyo de la fundación. Y así aparecen entonces las 6 constantes de resorte, aunque aquí hay 5 expresiones, pero recordemos que las dos constantes horizontales son iguales y están dadas por este parámetro. Para poder hacer el análisis dinámico, además de las constantes de resortes, es necesario determinar los amortiguamientos. Habíamos mencionado anteriormente que los amortiguamientos a los que hacemos referencia en este caso se denominan amortiguamientos geométricos, que representan conceptualmente la irradiación de energía a través del suelo, y que debe separarse este amortiguamiento geométrico del amortiguamiento material, que es el que tiene más importancia en el caso de la acción sísmica. En realidad, el amortiguamiento total del sistema se puede aproximar por la suma del amortiguamiento geométrico y el amortiguamiento material, pero el geométrico, que es el que está dado por estas expresiones de la tabla que presentamos aquí, normalmente suele dar bastante más que el material y a veces se desprecia el amortiguamiento material, pero debe sumarse. De la misma manera o de forma paralela a las rigideces, tenemos 5 expresiones: un amortiguamiento para la dirección vertical, otro amortiguamiento que vale para las dos direcciones horizontales X e Y, y uno para cada uno de los 3 giros. En este caso, es necesario determinar primero una relación de masa B, que es adimensional. Obsérvese que esa relación se determina en función de la masa del sistema, de la densidad, del radio equivalente, que servía también
para calcular las constantes de resorte, y a partir de allí se derivan tanto el amortiguamiento determinado de manera dimensional, es decir, la constante de amortiguamiento, o también, como normalmente se aplica en la resolución de las ecuaciones dinámicas, el amortiguamiento zeta determinado como fracción del amortiguamiento crítico. Es decir, este zeta es el que usualmente en el caso de acción sísmica decíamos que puede valer del orden de 5%, ese 5% es como fracción o el 5% del amortiguamiento crítico. Y de esa manera, aplicando estas expresiones, se puede determinar para cada uno de los 6 grados de libertad el amortiguamiento como porcentaje del amortiguamiento crítico, el cual permitirá posteriormente resolver el problema de las vibraciones inducidas por la maquinaria que apoya en la fundación. Cuando la fundación, el bloque de fundación, se encuentra enterrado en el suelo, lo cual normalmente sucede, aparece el efecto del enterramiento en la rigidez, el cual tiene una influencia bastante acentuada. Normalmente, si se tiene un bloque de, por ejemplo, 1,5 metros de espesor o 2 metros de espesor, lo más normal es que se encuentre enterrado en una porción bastante grande de su espesor, ya que por razones prácticas es necesario que la cara superior se encuentre cerca del nivel de pavimento de la planta en la cual se encuentra ubicada esta maquinaria, eventualmente a 20 o 30 centímetros por encima, pero el resto tiene que quedar enterrado porque de lo contrario no hay un ajuste de todas las tuberías y todas las conexiones del sistema que está apoyado sobre el bloque de fundación y el resto de los equipos que están alrededor y que tienen que interactuar eléctrica y mecánicamente con los equipos sobre el bloque de fundación. Este enterramiento o embebimiento del bloque en el suelo tiene un efecto beneficioso desde el punto de vista de las rigideces y el amortiguamiento. Es decir, lo que hace normalmente es aumentar la rigidez equivalente del sistema en todos los grados de libertad y aumentar también el parámetro de amortiguamiento. La teoría de Richard y Lismer lo que hace es determinar unos coeficientes que representan el embebimiento o el enterramiento tanto para las constantes de resorte como también para el amortiguamiento. Y estos coeficientes directamente multiplican a los valores de rigidez que se determinaron anteriormente. Entonces, si se había determinado en dirección vertical el resorte K sub z, se calcula el coeficiente que representa la influencia del enterramiento y que, como se ve, depende de h, siendo h la profundidad de embebimiento o de enterramiento, y este valor de eta z que se determina directamente multiplica al K sub z y lo aumenta. Normalmente, como se ve aquí, en esta fórmula se tiene 1 más un término que si h vale 0, es decir, si no hay enterramiento, vale 0, entonces cuando no hay ningún embebimiento, eta z vale 1 y significa que la rigidez del resorte es la determinada con las expresiones anteriores. A medida que h se hace más importante en relación al radio equivalente de la fundación, que como recordamos tenía esta expresión, entonces el enterramiento empieza a tener mayor importancia y puede llegar inclusive a aumentar un 50% o más la rigidez del resorte. Hay un coeficiente para cada uno de los grados de libertad. Uno para el vertical, el mismo para los 2 desplazamientos horizontales y lo mismo para los 3 giros determinados anteriormente, aunque esta teoría para el caso del giro respecto al eje Z, que es el perpendicular al plano de apoyo de la fundación, no tiene una expresión y normalmente se asume que ese coeficiente vale 1. De la misma manera en que hay coeficientes que consideran el efecto o la influencia del enterramiento en la rigidez, hay otros, dentro de la misma teoría, que permiten tener en cuenta el efecto del embebimiento en el amortiguamiento. Siempre
a través del mismo formato de generar un coeficiente que ahora para el caso del amortiguamiento se llaman alfa en lugar de eta para cada uno de los grados de libertad, los giros, y en el caso del giro respecto al eje vertical tampoco hay una expresión que permita determinarlo en esta teoría y se asume normalmente que el alfa vale igual a 1. Dado que los amortiguamientos determinados con estas expresiones corresponden al amortiguamiento geométrico y que normalmente dan valores considerablemente mayores a lo que es el amortiguamiento material y que puede valer, por ejemplo, 20%, 40% u 80% del amortiguamiento crítico, debemos volver a la teoría del sistema vibratorio de un grado de libertad y recordar que había un efecto del amortiguamiento sobre el período del sistema. Pero cuando estudiamos el comportamiento del vibrador de un grado de libertad para el caso de la acción sísmica, como el amortiguamiento material es muy pequeño, habíamos encontrado que el efecto en el período propio era prácticamente despreciable. Sin embargo, cuando el amortiguamiento es del orden de 20% o más, ya no se lo puede dejar de tener en cuenta. Entonces, volviendo sobre la teoría de la vibración libre de un sistema amortiguado, habíamos encontrado que la relación entre el período del sistema no amortiguado T y del sistema amortiguado T sub D dependía del amortiguamiento como porcentaje del crítico y que estaba representado por esta expresión que tenemos aquí. Cuando, como decía hace unos segundos, el amortiguamiento es del orden del 5%, entonces básicamente la relación entre T y T sub D es igual a 1 y no tiene sentido tener en cuenta el efecto del amortiguamiento. Pero si ahora consideramos que los amortiguamientos de tipo material, de tipo geométrico pueden ser del orden de 40 a 60% y más, entonces vemos que vamos a tener un efecto ya no tan despreciable porque podemos tener diferencias de 20 o 40% entre el amortiguamiento para el sistema, entre el periodo para el sistema amortiguado respecto al periodo para el sistema no amortiguado. Y como vamos a ver luego que la determinación de los periodos propios para cada grado de libertad es importante como criterio de aprobación de la fundación, entonces este efecto del amortiguamiento en el periodo propio no puede ser despreciado y en general debe ser considerado. A efectos de ordenar los cálculos en la resolución del trabajo práctico, en el primer ejercicio, es conveniente, por ejemplo, en una hoja de cálculo, establecer claramente cuál es la geometría, las dimensiones del sistema, tener en cuenta el embebimiento o enterramiento, considerar el peso específico del material y a partir del mismo el peso del hormigón, porque la densidad del material, que normalmente es hormigón, combinado con el volumen del bloque, permite obtener la masa total. Y luego también, aplicando las expresiones que vimos anteriormente, determinar los momentos de inercia para la rotación respecto a los tres ejes. Porque van a ser estas cuatro cantidades, la masa va a ser el efecto inercial que se opone al desplazamiento en las direcciones X, Y y Z, y en ese caso será la misma masa para las tres direcciones, pero en cuanto a las rotaciones va a haber un efecto inercial que se opone a la rotación respecto al del eje X, otra para la rotación respecto del eje Y, otra respecto a la rotación alrededor del eje Z. Y es importante ordenar los cálculos de manera tal de no confundir todos los parámetros y las longitudes que permiten determinar esos momentos de inercia. Posteriormente se pueden introducir los valores de los parámetros de suelo
que son básicamente, como dijimos, el módulo de cortante G y el módulo de Poisson-Nu, que en realidad están, digamos, representados desde el punto de vista de un ensayo en general a través de la velocidad de onda de corte, de la cual se va a derivar el módulo G, a partir de la velocidad de onda de corte y de la densidad del material de suelo que se obtiene sobre la base de su peso específico, de su peso unitario. Y entonces, de esa manera, con la geometría y los parámetros del suelo, sencillamente se pueden obtener los parámetros elásticos y de amortiguamiento para cada una de las direcciones. La vertical, las dos horizontales, recordemos que la teoría de Richard y Lismer nos da los mismos parámetros elásticos en dirección horizontal para X y para Y. Entonces se puede obtener la rigidez K en las unidades que se esté trabajando, en este caso sería K, estaría representado para los desplazamientos en kilonewton por metro, y para los 3 giros estaría representado, estos valores que tenemos acá, en unidades de kilonewton metro por radian. Y aquí los valores de relación de masa, que son los auxiliares, y aquí el amortiguamiento, mostrando lo que mencionábamos anteriormente, que en este caso el amortiguamiento material como porcentaje del crítico suele ser mucho mayor que el 2 o 5% que representa el amortiguamiento material. Obsérvese que hay valores de 73%, 46%, 33%. Luego se debe introducir la corrección debido al embebimiento o al enterramiento, y eso se representaba con un parámetro eta para el caso de las rigideces y un parámetro alfa para el caso de los amortiguamientos, de manera tal que la rigidez es igual al valor K determinado anteriormente multiplicado por el valor eta, o sea K por eta, y nos permite obtener esas rigideces. Aquí vemos que en el caso del twisting no se determina y se va a utilizar directamente el valor que se había calculado anteriormente. Y lo mismo para el amortiguamiento. El coeficiente alfa permite aumentar esos valores de amortiguamiento y obsérvese que tienen un efecto bastante considerable. Es decir, directamente lo que se puede evaluar son estos valores, las constantes de multiplicación, y se ve que las rigideces aumentan entre un 14 a un 34%, lo cual es considerable, y los amortiguamientos 36, 29, 36 hasta un 80%. Una vez que se han obtenido los parámetros elásticos y de amortiguamiento, la respuesta dinámica se puede determinar de manera simple porque al haber asumido que todos los grados de libertad se encuentran desacoplados, entonces cada uno de los grados de libertad estará representado por un vibrador simple. Entonces, para el caso, volviendo al problema bidimensional, para no escribir todas las ecuaciones, habíamos visto anteriormente que la frecuencia circular al cuadrado en la dirección X va a ser directamente K sub X dividido M, en la dirección Y va a ser K sub Y dividido M, y luego la frecuencia será la raíz de K sobre M, y para el grado de libertad de tipo rotacional habrá que dividir el K θ Z dividido el momento de inercia JZ o I sub Z. Entonces, de esa manera se van a obtener las 3 frecuencias propias, o también de ahí se derivan los 3 períodos propios para esos 3 grados de libertad. Para cada uno de los 3 casos se va a obtener entonces la relación de frecuencias. Aquí es importante señalar que si los amortiguamientos no son demasiado chicos, como vimos anteriormente, es conveniente determinar esta relación de frecuencias teniendo en cuenta que la frecuencia del sistema debe estar corregida o debería estar corregida por el amortiguamiento. Y arriba en la relación de frecuencias tenemos obviamente la frecuencia excitatriz o la frecuencia propia del equipo que genera las vibraciones.
Habiendo determinado entonces la relación de frecuencias, luego recordemos que calculábamos el desplazamiento estático, entre comillas, que es un valor de referencia, con el valor máximo de la acción excitatriz, que varía con el tiempo, pero tiene un valor máximo, dividido la rigidez. Esta rigidez será una rigidez en dirección X, otra en Y, otra de giro, por supuesto. Que estas cuentas se hacen para cada uno de los grados de libertad. Luego se podía calcular lo que se denominaba factor de amplificación, que era función de la relación de frecuencias y del amortiguamiento. Todos parámetros que se han determinado anteriormente. Y luego, el máximo desplazamiento dinámico, para cuando estamos hablando de grados de libertad asociados con desplazamientos, va a ser igual a este desplazamiento estático equivalente que habíamos determinado aquí, multiplicado por el factor de amplificación. En el caso del grado de libertad de tipo rotacional, en lugar de un desplazamiento máximo dinámico, tendremos un giro máximo dinámico y este desplazamiento estático será un giro estático equivalente. Entonces, de esta manera estaríamos completando el análisis porque estaríamos obteniendo el máximo parámetro cinemático durante las vibraciones inducidas por el equipo. Para plasmar los resultados del análisis, entonces continuando con el ordenamiento en una planilla de cálculo, para el caso de la resolución del trabajo práctico, se tabularán las frecuencias y periodos propios para todos los grados de libertad. Aquí en este caso no se muestran nada más que los valores correspondientes al sistema no amortiguado, pero deberían calcularse tanto el periodo y el omega para el sistema no amortiguado como agregar aquí el del sistema amortiguado, porque los amortiguamientos no son para nada despreciables. Se tiene por un lado entonces las características de la fundación en términos de frecuencias y periodos propios del sistema y también se tienen las acciones excitatrices. Es importante señalar que si bien las revoluciones por minuto, las frecuencias de las acciones excitatrices suelen ser las mismas para todos los grados de libertad, los valores máximos F0 para los dos desplazamientos y los M0 para los tres giros no necesariamente son iguales. Es decir, puede suceder que haya una fuerza dinámica en una dirección, pero no en otra, o en una asociado con un grado de libertad de giro y con otro no. Entonces, por esa razón, los valores máximos de las acciones dinámicas son diferentes en cada uno de los grados de libertad. Y luego, finalmente, se suman y se tiene en cuenta la amplificación de las acciones excitatrices, determinando la relación de frecuencias y con los amortiguamientos, los factores de amplificación M, los desplazamientos o giros estáticos equivalentes, F0 o M0 dividido K para cada uno de los grados de libertad, y luego multiplicando M por el desplazamiento estático virtual o equivalente, se obtienen los máximos desplazamientos y giros dinámicos. Y véase, aquí se ha puesto milímetros, pero en realidad eso valdría solamente para los dos desplazamientos. Para los tres giros la unidad sería radián, porque son giros, pero y los radianes es difícil evaluar qué es pequeño, qué es grande, pero véase que en el caso de los desplazamientos, los máximos desplazamientos dinámicos son de 2,45 por 10 a la menos 4 milímetros, es decir, 0,25 micrones. Y esta es una característica fundamental de los problemas de vibraciones. Los desplazamientos que inducen son muy pequeños y eso hace que en general signifique que las solicitaciones en la estructura no sean un problema, porque desplazamientos del orden de 10 milésimas de milímetro no generan momentos flectores, cortes y axiles demasiado grandes en la estructura. Los problemas que generan las vibraciones son de otro tipo que estudiaremos en la clase siguiente.
Pero esos valores de desplazamientos tan pequeños pueden generar problemas tanto en el funcionamiento de los equipos como problemas en las personas que están trabajando en las cercanías. Entonces, estamos hablando de una escala de desplazamientos absolutamente diferente a la escala de desplazamientos a la que estamos acostumbrados para los pesos propios o para las sobrecargas, que son de milímetros o hasta centímetros. En caso de las vibraciones, estamos hablando de milésimas de milímetros, 10 milésimas de milímetros. Y esto debe volver a conectarse con lo que dijimos anteriormente. Los parámetros elásticos del suelo, relacionados con la determinación de las rigideces, deben corresponder a valores de deformaciones del suelo muy pequeñas, porque obviamente si los desplazamientos son tan pequeños, las deformaciones específicas inducidas en el suelo son básicamente igual de pequeñas.